Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela junto con las otras novelas en este canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 32. La popularidad ganada por maldecir. El vencedor estaba claro. La guerra de palabras también había terminado. Los internautas estaban dejando comentarios positivos, todos casi se estaban riendo. Todo en un viento, demasiado piadoso, las cosas que vi hoy eran demasiado piadosas. Esmalole 11, absolutamente piadoso, ídolo absoluto, tal agresión. Sanjay Number 1 Fan. Esta es una cuenta recién registrada, por favor cuídame. En el futuro, seré el fanático sin cerebro del maestro Sang. Para maldecir a un nivel tan magistral, solo puedo usar adoración para describir mis sentimientos. De ahora en adelante, el maestro Sanjay será el líder de nuestro ejército de trolls de internet. Mictofalicle Warrior, al ver las maldiciones del maestro Sanjay, me doy cuenta de lo ingenuo que había sido. Incluso me jacté de que era un especialista en maldiciones sin competencia. Pero después de ver los eventos de hoy, me siento honrado. Me pregunto si el maestro Sanjay acepta discípulos. Me gustaría aprender tu arte de maldecir. Si pudiera obtener el 10% de tus habilidades, no, solo el 1%, ya no tendría miedo mientras viajo por el mundo. En el proceso de derrumbarse, Dios, que acabo de presenciar. Esta cuenta de Weibo casi ha subido a la primera página. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué la tasa de clics de los comentarios es tan alta? La imagen del maestro Sanjay acaba de colapsar para mí. ¿Es este el mismo maestro Sanjay que escribió Pájaro y Pez Volador? ¿Este es el maestro Sanjay que escribió Una generación? Esto es demasiado. Me gusta demasiado. Ja ja. Bien maldito. Ese tipo de personas merecen tales maldiciones. Talento. Esto es el talento. Esta maldición puede incluso mover los cielos. Sin duda es un gran poeta. Vamos, ¿cómo puede un poeta maldecir así? Al cartel anterior, ¿qué escritor o poeta no maldice? Considere al maestro Chen Tianmo más famoso. ¿No fue su primer poema uno que se usó para maldecir también? Incluso tenía vulgaridades. Todos comenzaron a discutir acaloradamente. El centro de atención fueron las maldiciones de Weibo de Sanjay. En la unidad. Todos los colegas de la estación de radio habían sido testigos de las maldiciones de Sanjay que tenían un toque de genialidad. Algunos de ellos ni siquiera pudieron contener la risa. ¿El maestro pequeño Sang tiene tal habilidad? Realmente es increíble, estas maldiciones son demasiado graciosas. Ja 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 ja. Ya he recopilado todas esas maldiciones. ¿No es esto un poco malo? El líder estaba tan ansioso en este momento. ¿Por qué? Esas maldiciones ya son irretractables. Es demasiado tarde, dejaremos que el líder se encargue mañana. Esta vez, es realmente la mala suerte de Tien Bin. De hecho, conoció a Sanjay, una persona que preferiría morir antes que perder. Tien Bin seguramente fue maldecido en un estado terrible. El pequeño Sang seguro que es piadoso. Dime, acerca de todas esas maldiciones clásicas entre las clásicas, ¿cómo crees que se le ocurrieron? ¿Fueron de nuevo creaciones sobre el terreno? Claro, eso de, compré un reloj el año pasado, seguro que fue maravilloso. Jeje. Prefiero esa línea sobre, ¿por qué dejaste el tratamiento? Fue tan gracioso. Después de haber sido maldecido a un estado tan patético, supongo que Tien Bin no tendría cara para venir a trabajar mañana. El maestro Feng no sabía si reír o llorar. Este pequeño Sang, ya le dije que borrara sus mensajes de Weibo y que no hablara más. Pero no importa qué, se negó a escuchar. Ahora estamos en este estado.
Otra persona que tenía una buena relación con Tianbin dijo, ¿cómo puede el pequeño Sang hacer esto? Esto causará mucha exposición negativa, podrían pensar que todos en nuestra estación de radio son de esa cultura. A Xiao Fang no le gustó lo que se dijo, fue el maestro Tian quien instigó el asunto primero, el maestro Sang solo estaba en defensa propia. El asunto parecía haberse calmado, pero en realidad, estaba lejos de haberlo hecho. Las frases famosas de Sang Ye nunca habían aparecido en este mundo todavía. Sin embargo, en su mundo, cada oración era extremadamente popular en Internet. En realidad, cuando Sang Ye los estaba usando a todos para maldecir, no se sintió particularmente feliz por eso. ¿Por qué? Esto se debió a que, según su conocimiento, todas esas maldiciones ya habían sido usadas en exceso y obsoletas. Por ejemplo, compré un reloj el año pasado. La gente del viejo mundo de Sang Ye lo había usado demasiado. Había perdido su encanto. En cuanto a la frase sobre nunca luchar contra las bestias, si Sang Ye la publicara en los foros de discusión de su mundo, la gente definitivamente respondería con cosas como, felicitaciones a Ope por ingresar a Internet. Se usó tanto que ya nadie lo usó. Sin embargo, en este mundo, nadie aún tenía que escuchar todos estos eslóganes. Por eso, incluso hubo personas bien intencionadas que compilaron una lista de frases clásicas de Sang Ye mientras copiaban cada oración que usó para que todos adoraran. Durante este tiempo, también hubo muchas personas en la misma industria que respondieron: mantenga la calma. Todos ustedes, cálmense. Mirando. Esperando nuevas sentencias. ¿Ya ha terminado? Algunas contrapartes de radios de otras provincias y municipios expresaron su preocupación. Este tipo de asunto no habría sido gran cosa en otra industria y no habría hecho ni siquiera un revuelo en sus círculos de entretenimiento. Sin embargo, en el círculo de medios de su estación de radio, todavía era bastante novedoso. Como tal, comenzó a propagarse como un reguero de pólvora ya que sus contrapartes de otras estaciones de radio también lo difundieron en un instante. Muchas personas iniciaron sesión en Weibo para ver el programa al escuchar esta interesante noticia. Después de ver las frases de Sang Ye, la mayoría de las contrapartes solo tuvieron una reacción. En el futuro, podrías ofender a cualquier otra persona, pero nunca a una persona así. Tu hermana, tus maldiciones son tan perversas. Si alguien tuviera mal del corazón, habría muerto de un ataque al corazón por la rabia. El desarrollo continuó. La gente siguió respondiendo y siguiendo el asunto sin ningún asomo de cansancio. Sang Ye era como un luchador. Ni siquiera cenó. Estaba esperando frente a la computadora a que Tien Bin apareciera una vez más. Estaba preparado para participar en otra ronda de batalla en cualquier momento. No le tenía miedo a nadie. Al final, la otra parte ni siquiera gimió, lo que hizo que Sang Ye tuviera un ligero anhelo por más. Con eso, Sang Ye publicó un mensaje final sobre este asunto y aclaró: declaración, mis palabras personales son representativas de mis puntos de vista personales. No tienen nada que ver con mi respectiva estación de radio. No soy una persona a la que le guste usar vulgaridades. Sin embargo, si alguien fuera a intimidarme, no me quedaría de brazos cruzados. En cuanto a aquellas personas que intentaron avivar las llamas y aquellos que me regañaron sin ninguna provocación, solo puedo darles 4 palabras. Por favor, tenga, ni, buen, cuidado, de. La última oración que usó también fue un tema popular en su mundo. Las 4 palabras seguían siendo esas 4 palabras, pero las notas pinyin eran otra cosa. Por supuesto, en este mundo, nadie había visto tal cosa. La gente no podía reaccionar a tiempo porque nunca había estado en contacto con algo así. Por favor, cuídate. ¿Por qué el maestro Sang Ye de repente se volvió tan refinado? Él no es refinado. Ja, ja. Rápido, mira el pinyin para por favor, ten mucho cuidado. No mires las palabras. ¿El pinyin detrás? Ni. Mamá. Delaware. Ir, joder. Su. Ser.
Pu. Hay una trampa oculta. Me muero de risa. Ni siquiera puedo cerrar la mandíbula. Realmente me estoy riendo locamente hoy. El maestro Sang-ye es demasiado dañino. Quien lo ofenda no tendrá un buen resultado. Pidiendo ayuda a Dios. A partir de hoy, el maestro Sang-ye será mi líder espiritual. La palabra de Dios. Ja. Ya he faned. Por fuerte que seas, siempre hay alguien más fuerte. Esta es la primera vez que me doy cuenta de que puede haber tanto conocimiento en maldecir. Como anteriormente. Esta es la primera vez que me doy cuenta de que maldecir puede ser tan artístico. Después de que terminó la batalla de Weibo, el lado de Tien Bin se calmó por completo cuando Sang-ye gritó su postura. Nadie se atreve a pelear de nuevo. Antes de esto, por lo general no habría final para una guerra de palabras en línea. Sería simplemente uno regañando al otro, y el otro respondiendo con una maldición. Esto entonces seguiría yendo y viniendo, sin forma de decidir quién era el vencedor, ya que nadie lo tomaría acostado, ya que nadie quería comer pastel humilde. Sin embargo, hoy fue una excepción. Sang ya había logrado maldecir a unos cientos de personas también que no podían responder solos. Muchos espectadores que estaban mirando sintieron que les servía la sangre. Si un hombre vigila el paso, 10.000 no podrán pasar. ¿Qué tipo de estilo era este? ¿Qué tan dominante fue esto? La última maldición había aumentado los seguidores de Weibo de Sang-ye en otros 6.000. Esta fue solo la popularidad ganada puramente por maldecir. Mirando todo Internet, Sang-ye fue la primera persona en ganar rápidamente tantos fanáticos solo por sus malas palabras y no por su público objetivo. Capítulo 33. Supongo que debería escribir un ensayo autorreflexivo. El título del capítulo es un spoiler, resáltalo para leerlo ahora o míralo en la parte inferior. El segundo día. Sang-ye se despertó temprano en la mañana. Sin desayunar, encendió la computadora en casa. La computadora en la casa de sus padres era una marca Dongua de fabricación local. También era una marca de la que Sang-ye nunca había oído hablar. Era barato y su relación precio-rendimiento era relativamente más alta. El único problema era que le gustaba colgar. Al revisar en línea, los mensajes de Weibo de Tien Bin ya se habían eliminado. Sang-ye también comenzó a borrar algunos de sus mensajes de Weibo que había publicado la noche anterior. No había otra manera, ya que el director Sao lo había llamado personalmente anoche para enfurecerse. Todo parecía estar en calma, pero cualquiera que haya experimentado la guerra de palabras de ayer sabía lo emocionante que era la escena. ¿Oh? ¿Los eslóganes en línea de este año? A través de un enlace de Weibo, Sang-ye ingresó a un sitio web de votación. Fue la selección de las 10 frases más populares en línea que aparecieron durante el año pasado. Esto era bastante diferente de su mundo anterior. Casi todos los eslóganes que eran populares fueron reconocidos por el público y eso fue todo. En este mundo, había una pequeña diferencia. Muchas de las frases populares se hicieron populares solo a través de la votación de los internautas. El resultado fue bastante interesante. Si uno no lo viera, no lo sabría. Pero solo mirarlo daría un susto. Número 1. Compré un reloj el año pasado, Sang-ye. Número 2. Por favor, tenga, ni, buen, cuidado, de, Sang-ye. Número 3. Tu puerta está llena de sombrillas. De internauta, soy tu tía. Número 4. Profesor Chen, ¿por qué abandonó el tratamiento? Sang-ye. Entre los 10 eslóganes principales de Internet, las maldiciones de Sang-ye recibieron decenas de miles de votos de los internautas para ocupar los primeros lugares. El primer, segundo y cuarto lugar fueron todos suyos. Mirando más abajo, el resto de las otras maldiciones de Sang-ye flotaban entre los puntos 20 y 30. Los votos a favor de ellos también aumentaban continuamente. Sang-ye quedó encantado de inmediato. Especialmente porque esa frase de ¿por qué abandonaste el tratamiento? Tenía el nombre de Tien Bin delante,
Después de que terminó la guerra de palabras, los periódicos no lo informaron. Esto se debió a que Sang-ye y Tian-bin no eran muy famosos, por lo que no se consideró noticia. Sin embargo, hubo algunos medios online y otras personas que habían participado en la guerra de las palabras que dieron su valoración. La cultura y calidad de los locutores de radio. Una guerra de palabras de gran éxito. El contraataque de un poeta. Hubo un milagro. Una guerra de palabras que llamó la atención de decenas de miles de personas. Después de unos simples barridos de las noticias, Sang-ye terminó el desayuno que sus padres le habían preparado antes de irse a trabajar. La unidad. Al llegar a la puerta del edificio de la estación de radio, muchos miembros del personal, a quienes Sang-ye no conocía, lo miraban. Algunos incluso lo estaban señalando. «Ese es Sang-ye. ¿Él es el indicado?» «Ja, ja. ¿Viste Weibo ayer? Demasiado increíble». Incluso hubo un joven del Departamento de Recursos Humanos que saludó a Sang-ye. «Maestro Sang, ¿viniste?» «Buen día». Sang-ye parpadeó, claramente sin conocerlo, pero aún así respondió cortésmente. «¿Cómo estás?» «Buen día». «Genial, debo haber vuelto a ser famoso». Sin embargo, Sang-ye, que quería ser famoso incluso en sus sueños, no estaba muy feliz hoy. Sonrió amargamente porque sabía que esto era una infamia. Al acercarse a su oficina, se sintió más perturbado. Asterisco tos asterisco, no sabía cómo el líder se desharía de él. Al entrar a la oficina, todos ya estaban allí. «Ah, profesor Sang». Xiao Fang fue el primero en verlo. El maestro Feng, que estaba a punto de jubilarse pronto, dijo con cierto resentimiento: «Joven, ¿tú? ¿Por qué eres tan impulsivo?» Otras personas se reían o miraban por encima. Sus miradas se complicaron cuando miraron a Sang-ye. Sang-ye dijo: «Maestro Feng, no es que sea impulsivo. Es solo que alguien lo estaba empujando demasiado lejos. Me regañó en Weibo sin ton ni son. Incluso llevó a sus fans a maldecirme. ¿Cómo podría no contraatacar? No lo miréis escribiendo poemas y novelas. De hecho, esos no mostraban su verdadero lado. Era extremadamente nacionalista y maldecía cualquier agravio bajo el cielo. Esta era la verdadera naturaleza de este tipo. Era solo una persona villana muy ordinaria. No era tan noble como la gente pensaba que era. Bien, ¿dónde está Tian-bin?» Sang-ye comenzó a mirar. El maestro Feng vaciló con una mirada extraña antes de decir: «Ha sido hospitalizado. Está de permiso hoy». ¿Hospitalizado? Sang-ye se sintió nervioso. «No me digas que este hermano lo había agitado hasta tal estado». «Eso no puede ser, ¿verdad?» Alguien del departamento de edición dijo: «Pequeño Sang, definitivamente estás en problemas esta vez». El director Sao dijo que lo buscaran en el momento en que llegaran a la unidad. Sang-ye dijo inocentemente: «No causé ningún problema. Todos ustedes deberían haber visto. Fue el maestro Tien quien tiró la primera piedra. No puedes culparme por su hospitalización, ¿verdad?» «Jai, el dicho es muy apropiado, no se tauo, no die». Xiao Fang estaba atónito. ¿Qué significa? Las otras personas también tenían curiosidad. ¿Es inglés? No. ¿Morir? ¿Qué fue eso? Sang-ye explicó: «Si lo leen juntos. Si no buscan la muerte, no morirán». El maestro Feng escupió el agua que acababa de beber de su taza de porcelana blanca al escuchar esto. Empezó a toser. «Esa boca tuya es malvada». Todos, ¿cómo hablan inglés en casa? No se tahuó, no murió. Al escuchar esto, Wang Xiaomei, que generalmente era reticente, también se divirtió. Después de aclararse la garganta y limpiarse la sonrisa, volvió al trabajo. Dándose la vuelta, Sang-ye se rió amargamente para ocultar su ansiedad mientras caminaba hacia la oficina del líder. Tocó la puerta 2 veces. ¿Quién es? Soy yo, Sang-ye. Adelante. Al escuchar el nombre de Sang-ye, el tono del interior inmediatamente se volvió hostil.
Sang-ye entró con cuidado en la habitación y vio a Sao Go-soo regando las flores junto al alféizar de la ventana. Cerró la puerta y dijo, «Líder, escuché al editor Soo decir que me estaba buscando». Sao Go-soo dijo con voz ronca, «¿Sabes por qué te estoy buscando?» «No sé». Sang-ye fingió ignorancia. «¿Se trata de la grabación de Ghost Blows Out the Light?» «No te preocupes, terminaré de grabarlos hoy. El programa grabado se puede transmitir durante más de un mes sin ningún problema». Sao Go-soo se quedó sin palabras. «¿Te estás haciendo el tonto conmigo?» Sang-ye solo pudo admitir sus fallas. «Líder, sé que ayer no estaba del todo en lo correcto, pero fue Tien Bin quien primero me regañó como una persona malvada intoxicada por el éxito. Incluso avivó las llamas para que sus fans me maldijeran. Dime, ¿qué debería haber hecho? No podría haber fingido no verlo, ¿verdad?» Sao Go-soo dijo enojado, «Él tiene sus defectos, tú también tienes tus propios defectos. No importa que Tien Bin no usó una sola vulgaridad, ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? Mira lo que publicaste ayer. El líder de la estación incluso llamó a mi casa, me preguntó qué estaba pasando. ¿Sabes el gran efecto que ha traído a la estación, eh?» Sao Go-soo colocó la regadera y dijo, «No es necesario que expliques más. Te anotaré con una marca de demérito». «Bueno, entonces. Escribe un ensayo autorreflexivo. Lo decidiré después de ver el ensayo autorreflexivo. Si tu actitud sigue siendo incorrecta, añadiré más castigos, es tu elección». Sang-ye no estaba dispuesto a hacerlo. «Director Sao, aceptaré la marca de demérito. Sin embargo, no escribiré el ensayo autorreflexivo, porque no creo que haya hecho nada malo». Sao Go-soo dijo enojado, «¿Todavía quieres legitimar tus maldiciones?» «Pero Weibo es mi espacio personal, también dije que todo lo que dije era mi opinión personal, como tal, no tiene nada que ver con la unidad». Sang-ye objetó, ¿qué edad tenía para que todavía escribiera un ensayo autorreflexivo? Ya no era un estudiante de primaria. Sang-ye definitivamente no estaría de acuerdo con eso, ya que se trataba de sus principios y dignidad. ¿Todavía estás bromeando? Sao Go-soo lo miró fijamente. «Puedes darme cualquier castigo, pero definitivamente no escribiré el ensayo autorreflexivo». Sang-ye dijo con firmeza. Sao Go-soo asintió, «Está bien, entonces dejaré su bono para el próximo mes en un segundo plano. Entregaré el bono solo después de que entregues el ensayo autorreflexivo». ¿Deduciendo su bono? ¡Qué broma! ¿Cómo se puede comparar un bono con algo? Sang-ye dijo sin pensar, «Escribiré inmediatamente el ensayo autorreflexivo, te lo paso en un rato». Sao Go-soo. Capítulo 34, rechazando al líder. En el trabajo. Sang-ye comenzó a trabajar, así que se fue al estudio de grabación. Este asunto no era ni trivial ni enorme. Hubo presentadores en estaciones de televisión que también maldijeron usando vulgaridades en Weibo. Al final, también estaban bien. A ellos también se les dio una advertencia y se impusieron algunas medidas disciplinarias. Después de terminar de escribir el ensayo autorreflexivo, se consideró que este asunto tenía un final simple. Por supuesto, no fue tan simple. Durante un breve periodo de tiempo, Sang-ye todavía tuvo que comportarse metiendo la cola entre las piernas para dejar que los efectos desaparecieran lentamente. No había otra salida. ¿Alguien le pidió que maldijera a Weibo con tanta vehemencia? Incluso había maldecido hasta el punto de que Tien Bin fuera hospitalizado. Tuvo que pagar el costo de divertirse tanto. 1 hora. 3 horas. Sang-ye terminó el primer libro Ghost Blows Out the Light. En cuanto a la secuela, Ghost Blows Out the Light 2, Sang-ye no estaba preparado para narrarla. Esto se debió a que sintió que era mucho peor que el primero. Sang-ye no quería correr el riesgo, ya que podría afectar sus índices de audiencia. Así que decidió simplemente llamarlo un día. Finalmente había terminado. Sang-ye sintió que una gran carga se había quitado de su pecho. Las cintas de grabación restantes fueron suficientes para que Late Night Ghost Story se transmitiera durante los próximos 1 o 2 meses.
Ya no necesita trabajar horas extras de día a noche. Finalmente podría tomar un descanso. Hora de comer. En la cantina de abajo, estaba lleno. Maestro, quiero berenjenas fritas, carne frita y 2 tazones de arroz. Después de que Sang-ye recibió su salario y bonificación, decidió no volver a comer fideos instantáneos. Finalmente, pudo ordenar una gran comida en la cantina. En realidad, la comida de su cantina era bastante buena y barata. Además, había una asignación de comida en su salario. Sang-ye no necesitaba ese dinero. Cuando le entregó los 11 yuanes al chef, Sang-ye se sintió como un magnate que gastaba generosamente. Esta comida fue tan extravagante. Pequeño Sang, gritó una persona. Después de que Sang-ye recibió su comida, miró hacia donde venía la voz. ¿Tú eres? El secretario del líder de la estación lo llamó, jefe de estación Jia te invita. Sang-ye estaba desconcertado. Como tal, siguió a la secretaria a una pequeña cafetería en la parte de atrás. También era un gran vestíbulo, pero había pequeños tabiques que separaban los espacios. Correcto, era similar a los baños. Por lo general, solo los líderes de la estación o los directores de canal o los subdirectores tenían derecho a sentarse en estos pequeños comedores para sus comidas. Anteriormente se le daba un trato especial a la pequeña cafetería. Las cosas se hacían de manera más exquisita y fina, pero como los altos mandos enviaron una nota para promover el ahorro, se eliminó la cafetería especial. Los líderes compartieron sus comidas junto con todos. En una partición. Zhao Guozhou y el subjefe de estación Jia estaban sentados uno frente al otro. Había otro líder sentado junto a quien Sang-ye no conocía. Jefe de estación Jia, director Zhao. Sang-ye se quedó allí sosteniendo su comida. ¿Me estás buscando? Zhao Guozhou presionó sus manos hacia abajo. Siéntate, pequeño Sang. Vamos a comer juntos. El jefe de estación Jia tiene algo que discutir contigo. Hablemos mientras comemos. El subjefe de estación Jia era un anciano. Cuando Sang-ye participó en la grabación de Talk About the World, y se encontró con el problema del suicidio, el subjefe de estación Jia también había venido. Por lo tanto, había conocido a Sang-ye una vez. Al escuchar al subdirector de la estación, Jia, dejar sus palillos mientras sonreía como una flor de crisantemo con su rostro arrugado, debía haciendo cola para almorzar cuando estaba caminando. Así que le pedí a mi secretaria que te llamara. ¿Cómo es? Escuché que su programa casi ha terminado de grabarse. Sang-ye dijo sin inhibiciones, ya terminó de grabar. Zhao Guozhou elogió, el pequeño Sang había trabajado horas extra durante varios días. Grabó decenas de episodios de forma continua. Es muy trabajador. El subjefe de estación Jia reconoció brevemente antes de cambiar su tono. Lo único que no estuvo bien hecho fue el asunto de ayer, ¿verdad? Weibo puede ser tu zona privada, pero tu estado verificado también indica nuestra estación de radio. Eres una figura pública, por lo que todo lo que digas y hagas debe hacerse con propiedad, considerando los posibles efectos. Sang-ye admitió su culpa. Líder, no volverá a suceder. Después de criticar un poco a Sang-ye, el líder sentado a un lado, a quien Sang-ye no conocía, sacó un documento. El subjefe de estación Jia lo tomó y lo miró antes de asentir. Le entregó el documento a Sang-ye. Te estaba buscando por la publicación de Ghost Blows Out the Light. También tienes suerte, ya que la estación ha decidido ayudarte a lidiar con los asuntos de publicación. Sang-ye se sorprendió. ¿Publicación? ¿Nuestra estación de radio tiene una división de publicaciones? El subjefe de la estación, Jia, dijo, no lo hacemos, pero hacemos todo el trabajo para ayudarlo a conectarse con los editores. Este es el poder notarial. Echar un vistazo. Si te parece bien, entonces fírmalo. Un personal especialmente a cargo de contratar la publicación y el marketing de Ghost Blows Out the Light se comunicará con usted cuando llegue el momento. No necesitas preocuparte mucho. Además, le daremos un precio bastante alto. 20.000 por el libro. Sang-ye se sorprendió.
20.000, vender todos los derechos de autor. El subdirector de la estación, Jia, no parecía complacido con la reacción de Sang-ye. Por supuesto, estamos comprando los derechos de autor. Por lo general, a un novato ni siquiera se le otorgarían regalías. Además, como el riesgo es mayor, ¿cómo es 20.000 poco? Eres un novato que nunca ha tenido experiencia en publicaciones. 20.000 por los derechos de autor del libro es un precio muy alto. Si llegas a conocer el mercado, lo entenderás. Entiende mi trasero. ¿Crees que soy un maldito retrasado? De hecho, Sang-ye no tenía la intención de publicar sus novelas a corto plazo. Sabía que sus raíces estaban en la estación de radio. Quería hacer bien su trabajo en la radio, producir buenos resultados y hacerse famoso. No había prisa en publicar hasta más adelante. Pero incluso si no tenía prisa por publicar, también estaba un poco descontento. ¿Por qué nadie se pone en contacto conmigo para la publicación de una novela tan buena? ¿Son tontos los editores? Solo a través de las palabras del subjefe de estación Jia, Sang-ye finalmente entendió. No es que los editores no miraran su novela. Definitivamente primero habían pasado por la estación de radio, pero la estación nunca le había informado al respecto. No buscaron su opinión y primero querían crear un poder notarial. El poder notarial tenía muchas palabras. Tenía entre 7 y 8 páginas. Al escanearlo, el significado general era entregar todos los derechos de autor de Ghost Blows Out the Light, incluida, entre otras, la adaptación de la película china tradicional y simplificada, así como la adaptación del drama televisivo, a la radio. Estación. Finalmente, Sang-ye recibiría una tarifa única de derechos de autor de 20.000 yuanes por cada novela. ¿Dártelo a ti? ¿Crees que estoy enfermo? No tienes una división editorial y eres solo un intermediario. Está tomando mis derechos de autor para vendérselos a otro editor para ganar la tarifa de intermediario por nada. ¿Por qué no buscaría yo mismo un editor? ¿Y 20.000 por el libro? No lo vendería ni aunque fueran 200.000 por el libro. ¿Estás tratando de alejar a un mendigo? Sang-ye sabía que la estación lo estaba engañando. El subjefe de estación Jia ya debe haber llegado a un acuerdo con el editor. Por ejemplo, después de obtener los derechos de autor de Sang-ye, se los venderían al editor por 10 veces o más. También pueden firmar un contrato de regalías con la editorial, obteniendo ingresos de acuerdo con las ventas. Según los resultados de Ghost Blows Out the Light, definitivamente no fue un problema vender al menos 200.000 copias de la edición en chino simplificado. ¿Cuánto dinero fue eso? Además, si los derechos de autor estuvieran en manos de la estación de radio, entonces los ingresos serían todos de ellos. Sang-ye no tendría derecho a recibir regalías. Lo más enloquecedor fue que incluso estaban tomando los derechos de autor de las versiones dramáticas de películas y televisión de Ghost Blows Out the Light. ¿No es esto una estafa? Sang-ye dijo de manera eufemística: lo siento, líder, no tengo la intención de publicarlo. El subjefe de estación Jia ya no está feliz. Esto es por tu propio bien. Estamos tratando de ayudar a que su libro tenga éxito y también lo haga famoso. Zhao Guozhou frunció el ceño. Pequeño Sang, ¿estás pensando en contactar a un editor tú mismo? Los rostros de los otros 3 líderes a un lado se pusieron pálidos, mientras le decían sin rodeos a Sang-ye: todavía estás en tu fase de prueba. La estación piensa muy bien de ti, así que te estamos dando una plataforma para tu desarrollo, ¿pero eres desagradecido con ella? No olvides que tu fantasma apaga la luz fue promocionado por los programas de nuestra emisora. Nuestra estación ya ha producido un gran impulso para usted. ¿Quieres saltarte la estación para publicar? Entonces, contamos cuánto cuesta la publicidad. No había duda de que había una amenaza en su tono. Si Sang-ye no hubiera escuchado esto, habría estado bien. Pero al escuchar esto, se enojó aún más. ¿No son tus palabras un poco irrazonables? ¿Costos de publicidad? Entonces déjame preguntarte, ¿cómo surgieron las novelas de Late Night Ghost Stories en el pasado? ¿No eran todas novelas sobrenaturales muy populares en el mercado? La estación estaba usando el impulso de sus novelas para aferrarse a los oyentes.
Incluso habían pagado una cantidad considerable de derechos de autor al autor de la novela. Entonces, ¿por qué se invirtieron los roles cuando se trataba de mí? No me estás pagando dinero, pero ahora, ¿tengo que pagar? Correcto, soy personal de la estación. Tengo la responsabilidad y la obligación. Por eso usé mi novela para ayudar a atraer a la audiencia a la estación. Desde el principio hasta el final, dije algo sobre las tarifas de derechos de autor. Yo no quería el dinero, pero ¿cómo terminé teniendo que pagar los gastos de publicidad? ¿Y estás comprando a la fuerza todos mis derechos de autor? Sang-ye reprimió toda su ira en su corazón. También sabía que no era bueno ir en contra de los líderes, por lo que solo pudo decir, no tengo la intención de publicarme. Ya lo dije, realmente no tengo la intención de publicar. El líder miró fijamente, entonces puedes pensarlo ahora. Sang-ye de una manera insensible, no tengo ningún plan de este tipo a corto plazo, lo siento, líder. Sao Bo-sou lo miró, pequeño Sang, ¿realmente lo has pensado? En realidad, no le sorprendió que Sang-ye no vendiera sus derechos de autor. Este sinvergüenza era una persona que dijo que prefería morir antes que escribir un ensayo de autorreflexión. Sin embargo, en el momento en que se dedujo la mención de su bonificación, este hombre con cara de dinero había entregado un ensayo de autorreflexión en 2 minutos. Sacar dinero de las manos de un avaro seguramente sería extremadamente difícil. Mientras hablaban, llamaron la atención de un buen número de personas cercanas. Esas personas los estaban escuchando hablar. El subjefe de estación Gia se rió y pareció ser magnánimo, los jóvenes son realmente tercos. Muy bien, los derechos de autor son tuyos, si no quieres usar tus derechos de autor, la estación no te obligará. Como los 3 habían terminado su comida, se levantaron y se fueron. Sao Bo-sou señaló a Sang-ye y dijo en voz baja, tú, hombre, tú. Solo él sabía cuánto había pensado la estación con respecto a los derechos de autor de Ghost Blows at the Light. En el pasado, el alcance de los negocios misceláneos se limitaba a los derechos de autor de audiolibros o acuerdos de derechos de autor con algunos sitios web. Venderían los recursos de audio de alta calidad de la estación de radio. Sin embargo, los ingresos obtenidos de esto no fueron muchos, por lo que no fue un gran avance. Esta vez, con la novela de Sang-ye tan popular, los líderes de la estación habían visto otra oportunidad. Como tal, crearon este falso pretexto del poder notarial, con la esperanza de engullir los derechos de autor de Ghost Blows at the Light, para poder desarrollar y expandir sus otras formas de ingresos, además de la publicidad. El subdirector de la estación, Gia, puede haberlo hecho sonar sin importancia, pero Sang-ye sabía que las cosas no eran tan simples, tenía miedo de que la estación estuviera a punto de aplicar algún castigo encubierto. ¿Y qué? Si no estoy vendiendo, significa que no estoy vendiendo. ¿Estás tratando de robar los frutos de mi trabajo sin gastar nada? ¿No es esto un robo? Incluso si la estación encontró una razón para despedir a Sang-ye todavía le quedaba algo por decir, que era la línea de la canción del petrel tormentoso, que la tempestad golpee con más fuerza. Me importa una mierda quién eres. Capítulo 35, organizando un nuevo segmento. Descanso de la tarde. Las noticias corrían dentro del canal Literatura. Viejo Wang, ¿escuchaste? Sang-ye está acabado. Ah, ¿cómo puede ser? ¿No son muy altas las calificaciones de su programa? Es inútil, no importa lo alto que sea. Él no es un pilar de la estación, así que no importaría tenerlo. Es por el incidente de la maldición, eso no puede ser, no le ha castigado ya el líder. Debido a la publicación de Ghost Blows at the Light, la estación quería comprar los derechos de autor. Sin embargo, Sang-ye no quedó impresionado, por lo que no lo vendió. El líder estaba avergonzado. Si fuera cualquier otro líder, no sería tan malo, pero estamos hablando del subjefe de estación Gia. El líder de la estación. Si lo dejaran ir, sería extraño. Ay Dios, hay tal incidente. Correcto, él ha terminado. No puede ser tan malo. Cortar las ganancias de la estación y los planes a largo plazo, ¿cómo no puede ser tan malo? Mire, el líder lo matará,
no lo prepararán más. ¡Oh, qué vergüenza! La educación cultural de este chico es muy buena, es un buen retoño. Sabía que llegaría este día. Sang-ye no conoce su lugar. Es una buena persona, pero demasiado terco. Cuando te unes al mundo laboral, ¿cómo pueden tus principios ser tan importantes? Debes saber dónde comprometerse y ceder, de lo contrario sufrirá tarde o temprano. Su canción del Petrel Tormentoso fue realmente buena. También apruebo sus dotes literarias, pero eso es solo literatura, solo un poema. El trabajo sigue siendo trabajo, cuando hay que ceder, hay que ceder. De lo contrario, si sigue el poema que la tempestad golpee más fuerte, ya no necesitaría volver a trabajar. Habría ofendido a todo tipo de personas. La estación de radio es grande, pero su círculo social es pequeño. Con un pequeño rumor, todos escucharon la noticia. Cuando Sang-ye regresó, se sorprendió al ver a Tien Bin. Su mano estaba envuelta en una gasa, como si hubiera sufrido una lesión. En el momento en que vio a Sang-ye, Tien Bin apretó los dientes, como si hubiera querido morderlo. Pero posteriormente, Tien Bin volvió a sonreír, como si estuviera presenciando una broma. Había tomado algunas copas el día anterior y no tenía la mente clara, por lo que se metió con Sang-ye en Weibo e incluso alentó a sus fanáticos a maldecirlo. ¿Quién hubiera sabido que al final, él y sus fanáticos fueron superados por Sang-ye? En su ira, Tien Bin rompió el cenicero al lado de sus manos y se cortó accidentalmente. Incluso tuvo que ir al hospital para que le dieran algunos puntos. Tien Bin estaba tan enojado que quería asesinar a Sang-ye, pero quien sabía que cuando llegó a la unidad al mediodía, lo esperaba una sorpresa. Sang-ye había ofendido al líder. Esto era lo que se llama retribución, al menos, eso es lo que pensó Tien Bin. Su ira de antes también se había disipado. Maestro Sang. Xiao Fan se apresuró hacia adelante, dijeron que tú. Sang-ye la despidió, continúa con tu trabajo. He terminado de grabar la transmisión, ve a arreglarlo. El maestro Feng, que estaba en buenos términos con él, también se adelantó, lo llevó a un rincón y susurró, ¿realmente ofendiste al líder de la estación? Sang-ye sonrió amargamente, supongo que sí. El maestro Feng preguntó preocupado, eres realmente genial. Si la estación quiere tus derechos de autor, simplemente véndelos. Está bien ganar menos, después de todo, su futuro está aquí en la radio. Si no vende, ¿está preparado para renunciar? Sang-ye respondió despreocupado, ¿por qué debería renunciar? Los derechos de autor me pertenecen. Si la estación quiere estafarme, no venderé. No hice nada malo. El maestro Feng se quedó sin palabras. ¿No quieres quedarte? ¿Crees que todavía puedes quedarte? ¿Por qué no? Sang-ye refutó, no solo me quedaré, incluso quiero hacerlo bien. Tal era su temperamento, él no lo tendría de otra manera. El maestro Feng negó con la cabeza, pero no dijo nada más. Como locutor de radio, Sang-ye había reflexionado repetidamente antes de solicitar el trabajo. Por supuesto, no renunciaría porque aún no había logrado los resultados y la experiencia. ¿El segmento nocturno explotó en un programa bien conocido? Este resultado no fue suficiente. Aunque el programa nocturno reunió a mucha gente, la base de audiencia aún era muy pequeña. En cuanto a esos poemas, a lo sumo, podían dejar que Sang-ye se moviera, no podía traerle continuamente experiencia, ni fama. El enfoque de Sang-ye seguía siendo ganar más fama mediante el uso de la estación de radio. Como mínimo, tenía que ganar un premio. Esta sería la base necesaria para que él se hiciera famoso en el futuro. Los horizontes de Sang-ye eran muy amplios, naturalmente, no estaría atrapado en la estación de radio. Pero en el fondo, sabía que no podría hacerlo sin ellos. Ahora mismo, le gustaría unirse a la estación de televisión, pero eso requeriría que lo quisieran. Incluso si fuera él, no podría convertirse en presentador de televisión. La estación de televisión era al menos 10 veces más competitiva que la estación de radio.
Mucha gente estaba haciendo cola para unirse a la estación de televisión. Entonces, ¿por qué lo querrían? ¿Basado en esta altura? ¿Basado en esta imagen? Bull asterisco 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 T. Incluso si trabajó entre bastidores toda su vida, no sería su turno. ¿Y qué si tenía talento? Incluso con el apoyo cultural que tenía de su mundo, tendría poco efecto. Para ser presentador de televisión, no solo se necesitan aprendizajes culturales, sino también una combinación de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. Incluso si fuera él, no podría convertirse en presentador de televisión. La estación de televisión era al menos 10 veces más competitiva que la estación de radio. Mucha gente estaba haciendo cola para unirse a la estación de televisión. Entonces, ¿por qué lo querrían? ¿Basado en esta altura? ¿Basado en esta imagen? Bull asterisco 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 T. Incluso si trabajó entre bastidores toda su vida, no sería su turno. ¿Y qué si tenía talento? Incluso con el apoyo cultural que tenía de su mundo, tendría poco efecto. Para ser presentador de televisión, no solo se necesitan aprendizajes culturales, sino también una combinación de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. Incluso si fuera él, no podría convertirse en presentador de televisión. La estación de televisión era al menos 10 veces más competitiva que la estación de radio. Mucha gente estaba haciendo cola para unirse a la estación de televisión. Entonces, ¿por qué lo querrían? ¿Basado en esta altura? ¿Basado en esta imagen? Bull asterisco 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 T. Incluso si trabajó entre bastidores toda su vida, no sería su turno. ¿Y qué si tenía talento? Incluso con el apoyo cultural que tenía de su mundo, tendría poco efecto. Para ser presentador de televisión, no solo se necesitan aprendizajes culturales, sino también una combinación de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. Mucha gente estaba haciendo cola para unirse a la estación de televisión. Entonces, ¿por qué lo querrían? ¿Basado en esta altura? ¿Basado en esta imagen? Bull asterisco 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 T. Incluso si trabajó entre bastidores toda su vida, no sería su turno. ¿Y qué si tenía talento? Incluso con el apoyo cultural que tenía de su mundo, tendría poco efecto. Para ser presentador de televisión, no solo se necesitan aprendizajes culturales, sino también una combinación de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. Mucha gente estaba haciendo cola para unirse a la estación de televisión. Entonces, ¿por qué lo querrían? ¿Basado en esta altura? ¿Basado en esta imagen? Bull asterisco 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 T. Incluso si trabajó entre bastidores toda su vida, no sería su turno. ¿Y qué si tenía talento? Incluso con el apoyo cultural que tenía de su mundo, tendría poco efecto. Para ser presentador de televisión, no solo se necesitan aprendizajes culturales, sino también una combinación de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. No solo necesita aprendizajes culturales, sino también una mezcla de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes. Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. No solo necesita aprendizajes culturales, sino también una mezcla de fortaleza y calificaciones. Es por eso que Sanjay sintió que los conceptos básicos en la estación de radio eran muy importantes.
Necesitaba perfeccionar sus habilidades aquí, antes de poder continuar escalando. De repente, Zhao Guozhou entró en la oficina. Director Zhao. Director. Algunas personas saludaron apresuradamente. Tian Bin también lo hizo. Zhao Guozhou miró a Tian Bin. ¿Cómo está tu herida? Tian Bin dijo rápidamente, no es un problema, fue solo una laceración. Unos pocos puntos fue todo lo que necesitó. Con un breve reconocimiento, Zhao Guozhou miró a Zhang Ye, que estaba sentado en este asiento. De repente, aplaudió para llamar la atención de todos. Todos, dejen su trabajo. Tengo 2 asuntos disciplinarios que resolver. Mirando a Tian Bin, pequeño Tian, aunque estás herido, todavía necesito darte una reprimenda verbal. Ya he recibido su ensayo autorreflexivo. Tu actitud es bastante buena. En consideración a su arduo trabajo y actitud de trabajo en el pasado, solo se deducirá 1 mes de su bono, nunca más. Tian Bin prometió, no volverá a suceder. También, Zhang Ye. Aunque Zhang Ye había sido tratado, Zhao Guozhou de repente se retractó de su palabra. Pequeño Zhang, tu comportamiento fue extremadamente malo. Usaste vulgaridades y no solo regañaste a tu propio colega, incluso regañaste a los oyentes que siempre nos han apoyado. Has causado un efecto imborrable en nuestra estación. La dirección de la estación también se está tomando esto muy en serio y ha decidido revocar el puesto de Zhang Ye como presentador de Late Night Ghost Stories. Se convertirá en un anfitrión suplente. El puesto lo ocupará Tian Bin. Aquí, también quiero advertirles a todos que recuerden que cada palabra y acción que hacen es representativa de la imagen de nuestra estación. Mucha gente ya lo había adivinado. Sin embargo, todavía había personas que no podían creer que el castigo infligido a Zhang Ye fuera tan severo. Tian Bin fue la persona más encantada entre todos ellos. Inmediatamente dijo, gracias, líder, prometo que no decepcionaré la confianza que la estación ha depositado en mí. Zhang Ye tampoco esperó que la estación fuera despiadada. Director Zhao, se sacará del aire, Ghost blows out the light. Zhao Guozhou dijo con indiferencia, ¿por qué se sacaría del aire? ¿Aún no has terminado de grabar? Una vez que Ghost blows out the light finalice su transmisión, Tian Bin transmitirá la próxima historia de fantasmas. ¿Terminaste de grabar? Esto fue más o menos sacrificar al burro después de haber hecho su trabajo en el molino. Zhang Ye estaba molesto. Este hermano había trabajado horas extras hasta las 2 o 3 de la mañana todos los días durante los últimos días. Casi lo hizo sin descansar, pero todo lo que obtuvo a cambio fue esto, no me da las regalías que merezco, me remueve de mi cargo y aún así continúa usando mi programa para ganar audiencia para la estación. Uno no debería matar después de haberse disculpado. ¿Pero qué podía decir? No tenía antecedentes ni poder. No podía decir nada y solo podía culparse a sí mismo. Había usado vulgaridades en Weibo, lo que provocó que otros tuvieran algo sobre él. Zhang Ye era una persona que tenía buena memoria. En el futuro, si volviera a encontrar algo como esto en Internet, definitivamente seguiría maldiciendo. Este era Zhang Ye. Nadie podía detenerlo con algo que él quería hacer. He terminado de anunciar los asuntos disciplinarios. Eso es todo. Zhao Guozhou estaba a punto de irse. En este momento, nadie esperaba que Wang Xiaomei se adelantara. Director Zhao, también vi el incidente de Weibo. Aunque el maestro Zhang tenía sus defectos, este asunto fue instigado por el maestro Tian. Si el castigo para el maestro Zhang fue tan severo, creo que debería hacerse de la misma manera. No deberíamos dejar que el profesor Tian participe en un segmento, ¿verdad? Zhang Ye era un novato que no tenía experiencia. Su desempeño estuvo apenas por encima del promedio. Sin embargo, Wang Xiaomei era diferente. Era la persona número 1 del canal Literatura. También fue un pilar de apoyo de la estación de radio de Beijing. Las palabras que dijo ciertamente tuvieron atracción. El rostro de Tian Bin se puso rojo y blanco. Sin embargo, no se atrevió a abrir la boca.
ya que no era su momento ni lugar. Zhao Guozhou miró fijamente a Wang Xiaomei. Maestro Xiaomei, sin importar los problemas que tenga el pequeño Tian, no regañó a nadie. Todavía había prestado atención a las repercusiones. Wang Xiaomei dijo, entonces creo que este castigo no es justo. Si el maestro Tian puede continuar con el segmento, entonces el maestro Zhang debería tener la oportunidad de enmendarse. El maestro Feng dudó antes de mirar hacia arriba. Mi club de cuentos para viejos y jóvenes está a punto de ser eliminado. Escuché que la estación ha hecho arreglos para que otros segmentos lo reemplacen. Sin embargo, debería haber alrededor de una docena de episodios más para grabar. Ya comencé los trámites de retiro la semana pasada. Es bastante inútil para mí alojarlo más, ¿por qué no dejar que el maestro pequeño Zhang organice mi segmento? Ya estoy viejo, mi cuerpo tampoco es bueno. Realmente no tengo la energía para seguir transmitiendo. Las cejas de Zhao Guozhou marcaron, viejo Feng, debería haber un principio y un final. Ya ha transmitido su segmento durante 5 años, ¿quieres rendirte en el momento crítico final? El maestro Feng suspiró, creo que es mejor entregárselo a los jóvenes. Solo quiero retirarme en paz ahora. Después de unos segundos de silencio, Zhao Guozhou solo pudo decir, está bien, entonces. En ese caso, mañana, Little John presentará el Club de Cuentos para Viejos y Jóvenes. Dado que al segmento solo le quedaban una docena de días, no tenía sentido. Yen Bin y muchos otros también sintieron lo mismo. No tenía sentido. Sin embargo, Zhang Ye no estuvo de acuerdo. En este momento, sintió calor en su corazón. Un sentimiento indescriptible surgió desde lo más profundo de su corazón. Nunca había esperado que alguien lo ayudaría en este momento. Después de que Zhao Guozhou se fue, Zhang Ye corrió a la mesa de Wang Xiaomei. Maestro Wang, muchas gracias. Wang Xiaomei dijo sin expresión, me ayudaste a resolver el problema en mi programa la última vez. Trátalo como si yo te devolviera el favor. Gracias. Después de decir eso, Zhang Ye se dirigió al maestro Feng. Maestro Feng, muchas gracias. Realmente no sé qué decir. El maestro Feng se rió, retirarse mañana también es retirarse. Jubilarse una docena de días después también es jubilarse, ¿qué diferencia es eso para mí? No tienes que agradecerme. De hecho, no puedo ayudarte mucho. Eres, en mi opinión, el mejor retoño de la estación. No me culpes por molestarte siempre. De hecho, me gusta ese mal genio tuyo. Eres idéntico a cuando yo era joven. Jeje. Tampoco deseo verte humillado de esa manera. Mi segmento le será entregado mañana. Este segmento es mi hijo. Debes tratarlo bien. A pesar de que se sacará del aire en una docena de episodios, debes hacerlo con diligencia, ¿puedes estar de acuerdo con eso? Inmediatamente, Zhang Ye sintió una gran carga. Dijo con confianza, puedo estar de acuerdo con eso.